Ya, correcto, ya están grabando. Perfecto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores alumnos del séptimo semestre del curso de Cirugía 1. Está con nosotros, según veo aquí, el doctor Otto Linares. No sé si el doctor, a ver, de los participantes, si está el doctor ya, el doctor Palomino. Buenas tardes, doctor Montañez. Habla el doctor Otto Linares. ¿Cómo está, doctor? No, estoy chequeando si está ya el doctor Palomino. Me dijo que iba a estar. Wilfredo, sí está aquí. Sí está presente, nos está escuchando. Perfecto. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos ante ustedes como nuevos coordinadores del curso de Cirugía 1. Bueno, en mi caso yo tengo ya la experiencia en semestres anteriores haber hecho la coordinación de cirugía y ahora tenemos, por el número de alumnos que son, tenemos dos coordinadores adicionales, que es el doctor Otto Linares, a quien dejo la palabra para que oficialmente se presente ante ustedes. Buenos días, señores alumnos de este semestre del curso de Cirugía General. El que habla es el doctor Otto Linares Polanco, cirujano, ¿no? Laparoscopista, especialista en cirugía laparoscópica y de abdomen. Soy docente de varios años, soy cesante del Hospital Nacional del Sur de Salud, ¿no? Y es un placer mío estar al lado del doctor Montánchez, doctor Palomino y ustedes, queridos alumnos, esperando de que este curso trataremos entre lo posible de llevarlo lo más, digamos, de acuerdo a las expectativas generadas por ustedes. Es cierto, hemos tenido ciertos problemas, pero que ya estamos a punto de resolverlos, ¿no? Y en esto prácticamente tengo que agradecer al doctor Montánchez de haber tenido una conversación muy fluida con el delegado del módulo de cirugía, ¿no? En establecimiento, digamos, de los grupos que estábamos completamente, pues, perdidos en el desierto, ¿no? Nadie nos daba información, informática informaba una cosa, la sección administrativa de la facultad enviaba otra lista, entonces no podíamos hacer. Hoy día, doctor Montánchez, he conversado, ¿no? Y yo le he expresado a la responsable de los grupos, ¿no? Administrativamente, ¿no? Entonces, se le ha dicho, ¿no? Que tiene que, como usted ya lo expresó al doctor Palomino, la eliminación de 2 cirujanos de 16 horas, o al menos, ¿no? Recortar las horas a 4 cirujanos con 8 horas. Han aceptado reducir 2 cirujanos nuevos de 16 horas. Entonces, con eso ya estaríamos prácticamente a la par. Pero a su vez, me han hecho comprometer, ¿no? Que le diga a usted y a la delegada que envíe, digamos, el número de grupos para la sección A, sección B, sección C, junto con sus integrantes, ¿no? Para ellos saber pasarlo directamente a informática para que no haya problemas posteriores, ¿no? Entonces ya he conversado con ellos, entonces no sé si la delegada del módulo nos pudiera alcanzar la conformidad de los cuántos grupos, de qué número a qué número están en la sección A, B, C, y en cada grupo los integrantes, los alumnos integrantes, para a su vez enviarla a la universidad, ¿no? Para que no haya problemas, según dicen ellos, con informática. Es todo lo que tengo que informarle, doctor Montáñez. Gracias, doctor Linares. Doctor Guillermo Palomino, si nos está escuchando, por favor. Sí, sí estoy escuchando. Adelante, tienes la palabra para presentarte, adelante. Y si puedes encender tu cámara, mejor.
Bueno, estamos en el hospital. Buenas tardes. Okay, buenas tardes. Adelante, preséntate por favor, Salón. Yo soy el doctor Wilfredo Guillermo Palomino Torrico, cirujano y coordinador del Grupo 3. Trabajamos en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el servicio de cirugía. Y en esta oportunidad, darles la bienvenida a todos los integrantes de esta promoción con todas estas modalidades y cambios que ha habido desde que ha empezado la pandemia y que sabemos que es incómodo. Pero lo que les pedimos es pues paciencia, como siempre les decimos a los pacientes, paciencia que esto debe pasar y dentro de pronto pues regresaremos a la normalidad, regresaremos a la presencialidad, que es lo que todos deseamos, ¿no? Para que ustedes puedan tener ese contacto que estábamos conversando con el grupo de la mañana, entre los alumnos o lo que es el contacto médico-paciente, en este caso alumno-paciente, que definitivamente eso hace de que ustedes vayan madurando en este aspecto y vayan teniendo esa relación que cada vez es importante entre el alumno y el paciente y puedan poner en práctica todo eso que han aprendido en el curso de semiología, que lo han llevado pues virtual, pero en esta oportunidad tendrán la oportunidad de poder poner en práctica eso. Y en cuanto al curso nuestro pues, de cirugía 1, haremos todo lo posible para que podamos llevar lo mejor, entendible y didáctico estas prácticas y estas clases durante este tiempo que todavía continuamos en la virtualidad. En cuanto a la información, sí pues conversamos con el doctor Otto Linares hace un momento y nos informó lo que acaba de informar y creo que poco a poco se van a ir solucionando pues todos estos inconvenientes para que el curso se pueda desarrollar lo mejor posible. Eso sería lo que tendría que decirles y desearles pues mucha suerte, mucho sacrificio y preocupación de su parte a todos los que integran esta promoción para que podamos conseguir los resultados que queremos y sean pues profesionales de provecho para nuestra comunidad, para nuestro país. Eso sería todo, Edgita. Gracias, doctor Palomino, gracias, doctor Linares. Bueno, yo aprovecharé también para presentarme. Soy el doctor Edgar Montanche Carazas, cirujano de tórax y cardiovascular. Trabajo todavía en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Ya estamos también, nos falta poco tiempo para jubilarnos y pasar al equipo del doctor Linares. Bien, jóvenes, como les dije, nosotros hemos tenido la experiencia ya de estar con el curso de cirugía 1 como coordinador y hasta hace poco, por cuestiones de tiempo, me vine desempeñando como coordinador de clínicas. Bueno, hemos estado en contacto con sus compañeras, la delegada de cirugía, la señorita Liz, y con su compañera, que tengo entendido, la delegada general, no sé si está en este grupo, Valeria. De primera intención, como ya lo han mencionado los señores docentes, hemos tenido algunos inconvenientes. Dentro de ellos, para los que no tienen conocimiento y les gusta incendiar Roma, dentro de ellos, uno de los fundamentales es que no se había definido el número real de alumnos de la promoción. ¿Por qué? Porque ha habido un número, no lo tengo muy exacto, pero creo que son 12 alumnos de su promoción, compañeros de ustedes, que estaban esperando solucionar su problema con curso por jurado para poder subir a lo que es clínicas. Pero al parecer, recién oficialmente el día viernes en la sesión que hubo con presencia de los delegados, el señor decano ya llegó a determinar que no había sido aprobado por la parte legal y por lo tanto por el vicerrectorado. Entonces, recién este viernes
una semana después que han empezado las clases, sus compañeras, que han tenido toda la buena voluntad de ir elaborando las listas, recién nos han podido pasar prácticamente el listado oficial. Recién también hemos conocido que son 308 matriculados y por lo tanto el número de grupos que va a haber en lo que es el séptimo semestre son 32 grupos, porque tienen que ser completos por pares, 32 grupos. Y eso, como ustedes han escuchado al doctor Linares, en el departamento habían asignado carga para 34 docentes. Entonces tienen que ser eliminados 2 docentes, pero de 8 horas. De repente hay un lapsus o hay un mal entendimiento de la parte en la facultad, en el departamento. Son 32 docentes de 8 horas. Y tienen que eliminar a 1 o 2 docentes de 8 horas, o sea, 16 horas. Bien. Nosotros con este conocimiento el día viernes ya hicimos la petición que nos precisaran. Obviamente se respeta por norma a los nombrados en primer lugar, a los contratados recontra antiguos o muy antiguos o que no tienen mucha antigüedad, pero a los que ya tienen antigüedad. Y obviamente los nuevos que habían sido convocados, que nosotros no los conocemos exactamente como docentes, tenía pues que de ellos seleccionarse cuáles son los docentes que finalmente iban a quedar en el curso. Y como ustedes comprenderán, y acá están de testigos el doctor Linares y el doctor Palomino, nosotros no tenemos la potestad porque de elegir qué docente es el que se queda. Eso lo asigna la jefatura de departamento. En razón de ello, es que nos hemos dirigido a la jefatura de departamento para que nos indiquen cuáles son los docentes que van a completar la planilla y que ustedes la conocen, porque ya le hemos hecho pasar el rol de rotaciones de todo lo que es cirugía, tanto lo que corresponde a lo que yo voy a coordinar. Yo digo primero porque estoy en el grupo A, lo que va a coordinar el doctor Linares y lo que va a coordinar el doctor Palomino. Entonces, ahí ustedes habrán visto que el grupo del doctor Linares estaría completo, el doctor Palomino le falta un docente de 8 horas, y en la sección A le falta un docente de 8 horas que complementa al doctor Tamayo para hacer las rotaciones. Y nos falta un docente de 16 horas, o hacen pues mitad, cada uno sea 2 de 8 horas. Eso nos faltan que nos precisen. Tienen los docentes, pero nos tienen que indicar quiénes son los que finalmente, quiénes se van y quiénes son los que quedan. ¿Correcto? Entonces, en eso hemos enviado, aparte de que el doctor Linares este fin de semana ha tratado de comunicarse, cosa que al parecer no lo logró, y que hoy personalmente ha tenido que ir a la universidad y todavía no tenemos el comunicado oficial. Yo también, preocupado por ello, si ustedes quieren, tenemos el documento, hemos enviado la solicitud para que con suma urgencia nos aclaren esta figura. Pues bien, en ese interín esperamos que se solucione en lo que viene de estas horas. Eso para aclarar esa parte, y la otra que era fundamental con el número de alumnos, que nosotros en comentarios que hicimos dentro de nosotros mismos los felicitamos, pero al parecer ya esta felicitación tiene que ser recortada. Los felicitamos porque en un espíritu de cuerpo con sus compañeros estaban esperando que se integren y que les den pues la autorización para dar el curso por jurado y se integren a la promoción. Pero lamentablemente no todos están en la misma línea, claro, obviamente ven sus intereses muy personales, y bueno, ya se definió. Entonces ahora esos alumnos, por lo menos por el momento, no pertenecen ya a la promoción. Entonces, aclarado esto, debo de aclarar también de que su delegada me ha alcanzado el listado de grupos, de los 16 grupos que pertenecen a cirugía. Hicimos una primera repartición y le dimos algún consejo que hiciera en forma equitativa. Eso, después de ver y hacer los intentos, inclusive que habíamos conversado con el doctor
el Linares y el doctor Palomino, hemos tenido que modificar un poco, porque en la práctica no se pueden hacer las rotaciones así partiendo uniformemente. Por lo tanto, lo definitivo en que queda es lo siguiente, y ya está escrito ahí en el rol de rotaciones, ya lo han visto y lo tienen ustedes. La sesión A, con los grupos 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sección B, con las 5 secciones siguientes, 7 al 12, si no me equivoco, ¿no? O 11, 7 a 11. 7 a 11. Y la otra sección con las otras 5 secciones, o sea, del 12 al 16. ¿Correcto? Eso que quede sumamente claro. Entonces, el último pedido que yo le hago a la señorita delegada y a ustedes también, que para cumplir, es algo que lo íbamos a hacer, eso es ya obligatorio, no hay acá descubridor de la forma, que vamos a alcanzar el listado de los 16 grupos con sus integrantes. Por eso el pedido que les hago es que le den una última revisada. Y si hay algún cambio, que lo haga ahora, porque si no, digamos, a las 4 o 5 de la tarde estaremos pasando oficialmente para que suban al sistema esta conformación de los grupos A, B y C. Entonces, por favor, lo que tienen que hacer es en los grupos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ver que no haya ninguna modificación para ya pasar definitivamente y eso se sube al sistema como matrícula. Y ya pues ustedes saben que después no se pueden estar cambiando porque si no quieren cobrar, en fin. Pues ese es el detalle y el pedido que le hago a su compañera. Por favor, en el transcurso de hoy, diríamos hasta la noche, los esperaré si es que hay algún cambio. Y si no hay ningún cambio, por favor, a mi WhatsApp nada más, me dice, doctor, ya no hay cambios, punto, para proceder hasta ahí de adelante. Bien, les explicamos lo siguiente. Como ustedes ya les hemos dicho a las señoritas delegadas, las clases teóricas, por lo menos esta semana, por lo menos ya más adelante se verán, dado los inconvenientes que hay en la universidad, van a ser por vía virtual, atendiendo a la gran mayoría. Más adelante ya se verá, porque ya se ha tenido conversaciones con el vicerrector y bueno, lo importante es que ustedes cumplan con todo ello. Hemos perdido 4 clases, sí señor. Acabo de hacer la rotación, o sea, el listado de todas las clases, primera, segunda y tercera fase. ¿Ya? Se las voy a alcanzar y no sé si inclusive las pueda aquí, si me permiten, compartir, de repente las puedo mostrar en este instante. Estoy permitido de compartir. ¿Quién creó la clase? A ver, vamos a ver si me permite compartir para que ustedes lo vean. Compartir. Creo que sí voy a poder. Lapicero pestaña. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, doctor. Acá ya tienen, para los que se están preocupando tanto, tienen acá, ya está hecho todo, inclusive la distribución de la sección de que está haciendo medicina, ya está hecho todo. Aquí, como verán, a la mano derecha hay unos huequitos en blanco que no tienen docente. Esperamos la asignación de docentes e inmediatamente le ponemos el nombre. Por lo otro, ya ven acá, 21 de marzo, hoy día, clase inaugural y a continuación el doctor Manuel Tamayo va a hacer su clase de historia de cirugía. El día de mañana, 22, el doctor Otto Linares hace balance hidroelectrolítico 1 y 2. Y así sucesivamente. El 23 está ahí escrito, el 24 igualmente. Fisiopatología, inflamación, infecciones, en fin, historia, es anestesia. Los días jueves habitualmente es anestesia. Y ahí tienen eso que se lo voy a alcanzar a su delegada para que lo difunda a todos ustedes.
Y si ustedes ven acá, está la segunda fase, la tercera fase. Todo está hecho ya para que haya esté todo claro. Nos falta poner los nombres de estos docentes que nos deben de terminar de asignar. Ese es el pequeño inconveniente, pero ya las fechas están dadas. Aquí presten atención a lo siguiente. Como tenemos una pérdida de clases, prácticamente se van a recuperar quedando pendientes los 2 seminarios o temas de investigación. Que eso nos vamos a poner de acuerdo en qué momento se puede hacer para extra el horario de esto, porque ya el tiempo no alcanzaría. O sea, se van a recuperar en horas que se van a poner de acuerdo entre todos ustedes, con el docente. Por lo pronto, sería el doctor Tamayo y el doctor Palomino, pero no sé si finalmente sufrirá una pequeña variación. De tal manera que esto, sí, más bien, el favor que le pedimos en bien de ustedes, se va a recuperar fuera del horario habitual para no alterar toda la programación que ya está hecha desde hace muchísimo tiempo a nivel de toda la universidad. ¿Qué son los seminarios? Por favor, presten atención. Son temas de investigación. ¿Cuántos son? Acá tienen. 1, asepsia y antisepsia. 2, suturas. 3, cáncer de tiroides. 4, instrumental y equipos quirúrgicos. 5, cáncer de mama, diagnóstico y tratamiento. Y métodos de diagnóstico en cirugía. Bueno, si no me equivocaba, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 seminarios o 6 temas de investigación. ¿Correcto? Para todos los que hacen cirugía, se van a tener que dividir para hacer estos 6 temas. De acuerdo al número equitativo, si quieren un poquito más para un lado, un poquito más para el otro lado, y finalmente se van a poner en contacto con el docente responsable. Y van a desarrollar la investigación y ustedes van a hacer la presentación del tema. Entonces, eso se ponen de acuerdo con el docente encargado. ¿Verdad? Por lo pronto, vayan ustedes haciendo la distribución de entre ustedes mismos, ¿correcto? ¿Se me ha escuchado esa parte o no? Sí, doctor. Entonces tienen que formar 6 grupos y, bueno, estos tiene que ser de acuerdo a la sección de teoría o puede ser cualquiera con cualquier otra persona de cualquier otra sección. No, ¿a qué sección se ve? No. Ahora, en este momento, para estos temas de investigación, somos un solo grupo, cirugía 1. Ya no hay sección A, B o C. Entonces, ¿cuántos van a ser en total? Son 154, si no me equivoco. ¿Correcto? Sí. Ya. Los 154 son cirugía 1. Para efectos del seminario, somos uno solo. Entonces, de ahí se dividen de los 154 para los 6 temas. Y se coordinan con cada uno de los docentes responsables. Tengan en cuenta que por el momento esta parte teórica la estamos haciendo como curso, como unidad. Las rotaciones, sí, más bien van ya con su docente coordinador y con los docentes que pertenecen a ese grupo. ¿Queda claro entonces? Entonces, y vayan ustedes, ya más o menos le he adelantado, ya le voy a alcanzar a usted, señorita delegada, o si es que fue la que me habló, de el listado completo para que haga la distribución. Tengan en cuenta que ya las fechas son inamovibles. Además, ya hemos perdido un par de días, porque hemos logrado recuperar 2 ahí acomodando los horarios, y esos 2 los tenemos que recuperar fuera de horario habitual normal. Eso en cuanto a los seminarios. Ya están todos avisados,
todos tienen que hacer la repartición y está. Los grupos ya les alcanzamos el rol de rotaciones. Perfecto. Ahora ya saben ustedes también que del 1 al 6 pertenecen a la sección A, del 7 al 11, sección B, y del 12 al 16, sección C. El docente responsable, coordinador de la sección A, es quien les habla. El responsable coordinador de la sección B es el doctor Otto Linares. Y el docente coordinador responsable de la sección C, el doctor Wilfredo, Guillermo, bueno, como ustedes lo conozcan, Palomino. ¿Correcto? Los exámenes los vamos a rendir conjuntamente toda la promoción. Ya nos hemos puesto de acuerdo entre los coordinadores, vamos a hacer una sola prueba para todo cirugía 1. Ya nosotros nos vamos a reunir y la va a hacer en el mismo día y la misma fecha. Hora, todo igual. Y un solo examen para todo lo que es cirugía. ¿Correcto? Entonces, en este momento ahí no hay una fecha definitiva, debiera ser apenas termina la primera fase, pero eso lo podemos coordinar. Coordinar entre ustedes y los docentes coordinadores. ¿Ya? El examen, como ustedes saben, sigue siendo virtual. Por lo tanto, preferentemente lo haremos a las 10 de la noche. La fecha y la hora, la fecha nos pondremos de acuerdo en forma coordinada, con la antelación debida, obviamente. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, un solo examen para todos, todos tienen que concurrir. Ojo, no vamos, y está establecido en el reglamento, no vamos a permitir que falten al examen graciosamente. El que está enfermo, recuerden lo que dice el reglamento, certificado médico o recibo de honorarios del médico que los atendió. Y si están en un hospital, tienen que tener la constancia del hospital. Si están en una clínica, el certificado oficial de la clínica. Tiene que tener receta y tiene que tener el recibo o boleta de los medicamentos utilizados. Y por favor, no vamos a aceptar lo consabido de algunos colegas que les dan descanso médico maravillosamente por 2 horas. Si es necesario, lo tendremos que informar al colegio médico por hacer mal uso de lo que se refiere a emitir un certificado médico. No hay enfermedad que dure 2 horas, no hay enfermedad que dure 24 horas. Que diarrea aguda, señor, la diarrea aguda, si estás muy mal, seguro que te va a durar 3 o 4 horas, o días. Así que, por favor, seamos honestos. Seamos honestos. Entonces, prepárense para el examen y van a dar. Esas son las recomendaciones que tenemos que darles a todos ustedes. No sé, ahora nos quedan pocos minutos para darle pase al doctor Tamayo. Si tienen alguna otra duda puntual, si no, obviamente están abiertos, digamos, nuestros teléfonos por lo pronto en horas prudentes, obviamente, en horas prudentes, porque a veces hay alumnos que llaman al coordinador a medianoche, a las 5 de la mañana. El doctor Otto Linares madruga, pero no es correcto que lo llamen a esa hora. Yo también se me quita el sueño, igual seguramente al doctor Palomino, pero no es prudente que se llame a esa hora. Debemos de respetar. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Entonces, todas las llamadas, todo eso, salvo que sea algo de demasiada urgencia, debe hacerse prácticamente en horas normales de oficina o de trabajo. Debiera ser así. Pero si es urgente, la urgencia puede permitir algunas cosas. Pero la invocación que hago es respeten. Nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, por favor. Entonces, tienen la palabra si hay alguna consulta puntual, si no, para dar pase ya al doctor Tamayo, que seguramente está esperando.
No hay dudas, por favor, no veo que nadie levante la mano. Doctor, yo tengo una duda sobre, sobre las notas de los del examen. Al tratar de un solo examen, ¿significa que la nota se va a repetir por 3 en la capacidad? Perdón, no le comprendo. Despacio, que la nota se va a Ah, repetir, ¿dónde? no, o sea, el examen, bueno, el curso siempre los cursos se componen de 3 fases y Sí, cada nota pues refleja primera fase, segunda fase, tercera fase. correcto. Entonces, después de este examen, la nota que saquemos será por triplicado, o sea, va a salir la misma nota para las 3 fases. ¿Por qué por 3 fases? Usted tiene que dar examen en la primera fase, tiene usted una nota. Da usted examen en la segunda fase, tiene usted otra nota. Da usted examen en la No es tercera como que un fase, examen para todos al final del módulo para hacer la toma de los temas acá no, ABC. usted no ha entendido, creo, la figura. Todos van a dar un examen, todos. El examen de la primera fase la van a dar todos juntos. El examen de la segunda fase la van a dar todos juntos y el examen de la tercera fase la van a dar todos juntos. El alumno Manuel, no sé, no veo acá su apellido, en la primera fase tiene tanto de nota, en la segunda fase tanto de nota y en la tercera fase tanto de nota. Al final se promedian las notas de las 3 fases y sale la nota de teoría. En cuanto a prácticas, en la primera fase usted va a rotar por 2 grupos de docentes. Le va a salir 2 notas que es promediada por el coordinador. Y finalmente tiene usted una nota práctica de la primera fase. En la segunda fase, igual otra nota práctica y en la tercera fase, igual otra nota práctica. Se promedia y van a tener cada alumno independiente su nota práctica. Y finalmente en el sistema, él es el que hace el que promedia. Nosotros ponemos su nota de primera fase, segunda fase, tercera fase de teoría y la máquina lo promedia finalmente. Primera fase de práctica, segunda fase de prácticas, tercera fase de prácticas. La máquina lo promedia. Y luego la misma máquina promedia la teoría y la práctica en la proporción que ya está establecido, que tenemos entendido que es 50%. ¿Le queda claro con eso? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, por favor? Bien. Si hubiera alguna otra duda, obviamente en el transcurso de los días vamos aclarando. Es mejor, ojo, preguntar, correcto. Y segundo lugar, la recomendación que venimos dando, por favor, consulten a quien tiene la versión oficial. Los que son alumnos del doctor Linares le consultan al doctor Linares. Los que son alumnos del doctor Palomino le consultan al doctor Palomino. Pero por favor, aquí no quiero desmerecer a nadie. Los alumnos de la Católica van y hablan con la secretaria. Y luego el coordinador ha dispuesto otra cosa. Y usted dice, no, pero es que la secretaria me dijo que me tenía que pegar un tiro. Bueno, ese será su problema de usted porque usted ha consultado a la persona no autorizada legalmente. ¿Quién es? Su coordinador de curso. Su coordinador es el que tiene la voz oficial. Y si quieren ir ascendiendo, van con las autoridades. Al coordinador de clínicas, al decano. Si el decano le dice, oiga, yo te avalo esto, ya es responsabilidad del decano, que es la autoridad máxima. Pero ustedes tienen que recurrir a su coordinador, por favor. Escucho cansadamente. La señorita secretaria me ha dicho esto. La señorita secretaria me ha dicho que no hay clases, que hay clases, me ha dicho que no va a haber examen. No, señor, la voz oficial la tiene el coordinador, por favor. Así es que recurran donde corresponde. El que toma otros caminos es responsable de esa decisión. Bien, señores, no queremos quitarle tiempo al doctor Tamayo. De mi parte, muchísimas gracias por habernos escuchado y estamos abiertos a cualquier duda. Doctor Linares, por favor.
No, prácticamente todo está dicho, todo está correcto. Lo único que nos queda hacer cumplir las disposiciones, ¿no? Tanto de la facultad como de la SUNEDO. Nada más, doctor. Gracias. ¿Ah? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, solo está claro todo lo que se ha explicado, todas las recomendaciones. Si hay cualquier duda, como el doctor Montánchez acaba de mencionar, siempre seremos los coordinadores los que tratemos de dar la información más adecuada y la correcta para que el curso de cirugía 1 se desenvuelva pues lo mejor posible. Y estaremos pues a la espera de cualquier información que puedan solicitarnos los alumnos. Y gracias por haber estado en esta presentación y buena suerte. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una vez más, cualquier duda, estamos llanos a satisfacer y aclarar las dudas. Pero como les digo, con el respeto debido y usando los canales y horas correspondientes. Con ello, ¿qué les quiero decir? Nosotros somos antiguos, como verán ustedes. No, la forma correcta no es estar hablando por WhatsApp. La forma correcta es intentar comunicarse por teléfono. O por lo menos, tengan en cuenta que si escriben por WhatsApp, de repente pedir la autorización para llamarlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo. Entonces, ya estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor Linares, doctor Palomino. No, todo bien, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, Otto. Buenas tardes a Guillermo. Bien, ¿me escuchan, muchachos? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Doctor Otto, apague su cámara. Gracias, Otito, muy amable. Buenas tardes. Bien, muchachos, nada más darles la bienvenida. Este es un curso muy bonito, es el inicio de lo que es la cirugía. Y siempre lo llevamos en una forma muy amena porque hacemos todo lo que es cirugía de partes blandas, anestesiología y parte de lo que es cirugía vascular periférica. De manera que los temas los van a encontrar ustedes bastante interesantes y nuestra intención es lógicamente que ustedes en primer lugar salgan conociendo y sabiendo el curso y en segundo lugar lo puedan aplicar indudablemente con los pacientes que son la base de nuestra formación, ¿no? Nuestra formación es de servicio, no se olviden nunca servir, más que intentar un logro de otro tipo, lógicamente. Bien, entonces vamos a intentar compartir lo que estábamos mencionando en relación al inicio de lo que es el curso Historia de la Cirugía. Solamente para comentarles algo, ¿no? Como historia de lo que significa la historia de lo que es la Universidad Católica de Santa María, que lo vamos a ver luego también, en los últimos 8 exámenes del ENAM, el curso que mayor puntaje ha tenido en los exámenes correspondientes ha sido el curso de cirugía, y lo cual nos llena de satisfacción a todos los docentes. Ustedes lo han visto, al doctor Montánchez, con todas las explicaciones que les está dando el doctor Palomino, el doctor Otto Linares, pienso que todos los colegas que estamos en la plana docente somos gente que tenemos experiencia en lo que es la cirugía y tratamos de elevarlas a ustedes y llevarlas a ustedes para que ustedes tengan un aprendizaje correcto. Por otro lado, también tenemos una guía de prácticas, tanto en cirugía 1 como en cirugía 2,
que oportunamente vamos a hacerle llegar a su delegada principal y que lo va a hacer llegar a todos ustedes. La intención de llevar la guía de prácticas es, la intención de llevar la guía de prácticas, por un lado, es eh, que puede ser en forma virtual o en forma física, de tal manera que quienes lo hagan en forma física lo hacen pues según un comentario que estábamos haciendo en la mañana con una alumna que ya es egresada de la UNSA y que me ha pedido la guía de prácticas para poder hacerla a ella. Me dice, doctor, es interesante su guía, algo la he visto con una amiga, que pásemela por favor, se la voy a pasar, las dos guías, ¿no? El aprendizaje por competencias que allí insinuó, que básicamente es el hacer mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes, pero de 3 o 4 párrafos y nada más, ¿no? Esa sería básicamente el tenor del aprendizaje. Y esquemas y dibujos, lógicamente. Para mí va a ser difícil ahora controlar a todos, porque cuando era yo coordinador del curso lo hacía con todos los alumnos en el examen que yo tomaba, que era en físico, lógicamente, revisaba todas las guías de prácticas en físico, ¿no? Y con muy buenos resultados. El año pasado y el anterior, ya en la segunda parte del año, iniciamos esto en forma virtual y lógicamente hemos aceptado que también hagan las guías de prácticas en forma virtual. Pero quienes han hecho muy buenas guías de prácticas en forma virtual también como que han reemplazado la parte física, porque lógicamente el hacer una guía de práctica de ese tipo implica conocer en primer lugar, es decir, tener el conocimiento de todo lo que es el tema, y después se va haciendo es como un resumen, ¿no? Básicamente. Y eso pues en cuestión de aprendizaje es mucho mejor. Pensamos que esto también es un pequeño aporte para ese resultado de 8 exámenes del ENAM con mejores resultados. De tal manera que va a quedar como una cuestión opcional. Los que pasen conmigo, sí, obligatorio, vamos a tener revisión de guía de prácticas. Y los que no estén conmigo, lógicamente, que son los grupos 2, 3, lo harán. Yo pienso que lo van a hacer, porque es cuestión de ustedes. Para mí no va a ser para ustedes, básicamente. Muy bien, solamente esto que agregar, lo demás ya lo han dicho los demás colegas y vamos a empezar a pasar la clase teóricamente. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Voy a cortar un ratito el micro. ¿Visualizan la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a...
Muchachos, la historia de la cirugía es un asunto muy interesante. Trataremos de resumir en 45 minutos lo que teníamos que mencionar, que básicamente es un resumen de lo que es... ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí se le escucha Ya, bien. muy amable. Gracias. Que prácticamente es una historia de la humanidad misma. Por ello decimos que esto se pierde en el tiempo, lógicamente, probablemente, porque como muchos que somos estudiosos de lo que es, y cada vez que yo veo un capítulo de estos en el internet, YouTube, qué sé yo, pues trato de aprender cada vez más. Y por allí surgen pues conceptos de que de repente nuestra historia no es la historia que nos han contado, ¿no? Que la historia puede ser muy diferente, que pueden haber habido civilizaciones muy avanzadas antiguamente, y que eso como que ha cumplido algunos ciclos y periodos, lógicamente con el inicio de lo que era la Pangea al inicio, y después con lo que fue la, el movimiento de las placas y demás, que dieron lugar lógicamente a muchas cosas parecidas en lo que es, por hablar nada más, ¿no? Las pirámides que se han encontrado pues en todos sitios, no solamente en Egipto. Por otro lado, algo que también más o menos da un concepto de esto es el modelo de pila atómica que se ha encontrado en Francia, en una cueva, y que se pensaba que era una pila atómica, pero en realidad cuando se ha visto luego con la aparición de los celulares, pues es un modelo de celular de los de última generación todavía, ¿no? Que aparentemente pues esto ya existió en la antigüedad. La naturaleza cura, ¿no? Experiencias que se han hecho en animales, monos gibones que se hizo en África, se les producía fracturas, y las fracturas con el tiempo consolidaban, ¿no? Con todo, el cirujano antiguo pues se dedicaba pues al manejo de heridas, de lo que eran las hemorragias, trepanaciones. No nos olvidemos que la civilización humana es de guerrera generalmente, siempre para peleando unos contra otros, para decir nada más ahora Rusia contra Ucrania. En estos tiempos, entre comillas, tan modernos, siguen habiendo episodios de guerra, y lógicamente hay heridos, hay hemorragias, hay muertes, etcétera, ¿no? Un cráneo de nuestro antiguo Paracas, que no se sabe muy bien, ¿era religioso, mágico, o era en realidad curativo, ¿no? En la Mesopotamia se encontró, como ustedes bien saben, los caldeos egipcios son, entre comillas, las civilizaciones más antiguas que nos cuentan, ¿no? Porque parece que hubo otras más anteriormente. Y allí se menciona un código, el código de Hammurabi, del siglo XX a.C., en el cual se establece el primer ejemplo de legislación de la práctica médica. ¿Y por qué? Porque allí se menciona que el médico que hacía una buena acción pues tenía una retribución, y el que fracasaba pues también tenía un castigo, ¿no? A manera de una legislación de aquellos tiempos, siglo XX a.C., imagínense. Yendo ya a lo que es las culturas, dentro de lo que nos han enseñado en lo que es la historia universal, tenemos a los egipcios, tenemos a los babilonios que habíamos mencionado anteriormente, a los israelitas, a los hindúes, etcétera, que vamos a ir mencionándolos también, ¿no? De Egipto tenemos el papiro de Edwin Smith, que más se atribuye a los 1600 años antes de Cristo, que se dice que es una copia de otra más antigua, en el cual se tratan 48 casos de heridas. Y en esta medicina que se aplicaba en aquel tiempo, pues como sí se dice, no era racional empírica, o era mágico-religiosa, o era de alto nivel. Y las técnicas de momificación que se han hecho pues en diferentes lugares, no solamente en Egipto, sino también aquí, por ejemplo, en nuestra costa del sur, lo que es Silo, y hacia el norte de Chile, hay muchas momias que se han encontrado con muy buenos resultados en lo que eran sus técnicas de momificación.
Entre los egipcios también se encuentran los papiros de Ebers, en los cuales habían prescripciones terapéuticas para la cura de heridas, quemaduras, tumores cervicales, y esto se atribuye al año 1550 a.C. Y también los papiros de Smith, que se encontró con prescripciones para patologías traumáticas, también como heridas, luxaciones, fracturas, 1600 años antes de Cristo. Ahí tienen más o menos la traducción de lo que, bueno, allí está escrito, ¿no? en egipcio. Esta es una momia que le tomamos una foto en Hilo, en el Consejo de Hilo, quienes son hileños. Hay una momia, o no sé si se dirá todavía, una momia muy bien conservada, que justo la tienen allí porque es una momia que se encontró allí en la zona de Hilo, y la tienen en una urna, ¿no? Muy bien conservada, y de allí tomamos esta foto, lógicamente en una visita que hicimos por allá. El aporte de los hindúes. Charaka, en el siglo I después de Cristo, presentó un diseño de 121 instrumentos quirúrgicos y de rinoplastías. Aunque ustedes no lo crean, las técnicas de rinoplastías de aquellos tiempos de los hindúes del siglo I siguen aplicándose en los tiempos actuales. Básicamente la cirugía plástica también tiene un auge bastante influyente de lo que es la civilización hindú de aquellos tiempos. La restauración de orejas y nariz también, ¿no? Y un autor, Sushruta Samhita, escribió un tratado de cirugía en cuanto a reducción de fracturas mediante férulas, suturas y manejo de heridas y drenaje de abscesos. Él escribió también sobre el cáñamo indio, que se utilizaba como narcótico, es decir, que se les daba de beber a las personas que iban a ser, entre comillas, operadas, y lógicamente era una anestesia, pues más que todo por intoxicación alcohólica, podríamos decir, ¿no? Un niñito hindú con un labio leporino, allí no sabemos por qué, pero tiene una incidencia un poco mayor de labios leporinos y demás. En nuestra zona también es influyente, pero en los últimos meses no se ha visto muy presente porque de repente es la pandemia, ¿no? Lógicamente. En la Grecia antigua, Hipócrates y los autores hipocráticos, porque son una serie de autores, no es solamente uno, también escribía libros sobre lo que era fracturas, luxaciones y otros trastornos quirúrgicos. Y el libro, por ejemplo, de sobre cirugía del 400 a.C. hablaba de vendajes para distintos tipos de lesiones y hablaba de algo muy importante, lo que era la técnica quirúrgica, que ahora se menciona tanto, ¿no? En los tiempos modernos. En general, los autores hipocráticos escribieron una serie de 70 libros, y cuya obra se le llamó primum non nocere, como el primer principio de primero no hacer daño, ¿no? Cualquier acto médico debe intentar siempre la curación, el restablecimiento, la curación, pero sin hacer daño, ¿no? Lógicamente. Un fragmento de lo que es la Ilíada, en lo que dice, si ustedes lo leen, habla pues básicamente sobre lo que era el uso de un instrumento quirúrgico, ¿no? Sobre el manejo de la herida, cómo se tenía que hacer, habla de una raíz amarga que existía lógicamente en esos tiempos por allí, y que la preparaban lógicamente como propiedades analgésicas, dice allí, ¿no? O sea, ahí hablaban de analgesia como manejo del dolor, y eso lo dice la Ilíada. La herida se seca, la sangre deja de manar, es decir, ya hablan de hemostasia, y los dolores se calman, lógicamente, vuelve a repetir, ¿no? Analgesia. Y esto está escrito en un fragmento de la Ilíada, ¿no? De Homero. Un modelo de lo que era un hospital de la época de los griegos, donde lógicamente habían diferentes formas en la cual los médicos griegos hacían su actuar médico diario, y se ve una serie de instrumentos y demás, unos forceps y algo más en la parte posterior que lógicamente
Por allí ven también un personaje que trabaja en la boca y otros a nivel de las articulaciones, etc. En la Alejandría, previa a la... luego fue después de la cultura romana, Herófilo hablaba sobre los estudios en próstata, duodeno y a nivel de los ojos. Y Erasístrato sobre la anatomía del sistema nervioso central. En la Roma de aquellos años, siglo I después de Cristo, Aulus Cornelio Celso escribió una obra que le llamó De Medicina, y que a pesar que fue escrita en el siglo I después de Cristo, recién se imprimió en el año de 1478, cuando apareció la imprenta, lógicamente. Por eso y en cierta forma, por la persecución de la Santa Iglesia, que básicamente no permitió un desarrollo de las diferentes ciencias en aquellos tiempos, ¿no? En la era pisciana, quienes siguen este tipo de estudios. Y hablaba él sobre la tetra de Celso, sobre inflamación, ¿no? Ustedes se acuerdan que básicamente es inflamación. Y en el libro sobre cirugía, hablaba en el libro 7º, sobre la tercera parte del arte de la medicina que cura con las manos, que básicamente se refería a la cirugía. Allí está Aulus Cornelio Celso. En la Edad Media se seguía considerando a las enfermedades, puesto hecho de nuestra cultura, de lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Galeno, por ejemplo, hablaba sobre el concepto humoral de las enfermedades. Y en aquellos lugares la cirugía pasó a ser oficiosa, es decir, solamente quienes ejecutaban ese trabajo eran los barberos, que hacían su trabajo de barbería, y también por allí algún caso de un absceso o algo también lo drenaban, ¿no? Pero no había un trabajo pues muy efectivo. Este retroceso que se produjo en aquellos tiempos, ya saben ustedes las razones. Pero en París se estableció un colegio San Cosme, y luego de ellos en Inglaterra, el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra en el año 1800 con Jorge III. Y en el siglo XVI, Thomas Vicary habla sobre las cualidades del cirujano. En su libro habla sobre que el cirujano debe ser el personaje que no se debe inmutar ante las manifestaciones de dolor o gritos del paciente, decía así, ¿no? Que no se conocía todavía la anestesia, lógicamente. Eso también les va a mencionar seguramente la doctora Olazábal cuando haga su clase de historia de la anestesiología. Paracelso hizo un intento de reunir lo que era medicina y cirugía. Y Ambrosio Paré, en Francia, básicamente estableció un anfiteatro de disección de cadáveres, y él era un cirujano militar, y básicamente con el conocimiento un poco mayor de lo que era la anatomía en estas disecciones, pues se avanzó mucho en lo que era la cirugía también. Y en la Edad Media, ya con la aparición de lo que era la invención de la pólvora, que lógicamente permitía a pacientes que tenían un mayor grado de lesión, pues era necesario pues mayormente la participación ya de los cirujanos también, ¿no? Ya una foto de aquellos tiempos, lógicamente, ¿no? Cuando se hacía la disección básicamente, ¿no? El profesor con su bisturí, entre comillas, y la serie de alumnos, que lógicamente no se usaban máscaras, guantes todavía en aquellos tiempos. La cirugía oficiosa que se hacía en algunos lugares, lógicamente en curaciones de heridas y demás, también en la Edad Media. Paracelso intentó reunir lo que era lógicamente la cirugía y la medicina. En lo que es el desarrollo de la anatomía, aparte de lo que fue Paracelso, en la escuela de Alejandría también de los tiempos helénicos, y se escribía y se hacía bosquejos de aquellos bosquejos anatómicos. Pero en el Renacimiento, después del siglo XVI, grandes artistas, que Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etcétera,
que básicamente hicieron pues grandes obras que hasta los días persisten y que en ellos pues se elaboró pues básicamente una gran manifestación de lo que era la anatomía artísticamente, ¿no? Y esquemas que también nos dejó Leonardo da Vinci de lo que era la anatomía, también que también él hizo esquemas y dibujos al respecto. Con la aparición de la imprenta, lógicamente, el primer manual de disección fue escrito por Mondino de Lucy en el 1316. Y Andreas Vesalius en 1543 escribió un libro de Humani Corporis, que era una guía para los estudiantes de medicina, lógicamente, y también de anatomía de aquellos tiempos, ¿no? Un esquema de lo que era la anatomía también de aquellos tiempos, ¿no? Las mayorías no es un dibujo de Netter, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Pero sí más o menos da un bosquejo de la anatomía, lógicamente. Andreas Vesalius, que estableció también su anfiteatro de disección de cadáveres y que lógicamente permitió un gran avance en lo que significaba la medicina, la cirugía y la anatomía. En lo que significa la patología, es decir, las enfermedades propiamente dichas, se le considera a John Hunter el padre de la cirugía experimental. Él escribió sobre lo que era cirugía, fisiología y patología, es decir, él ya habló sobre el funcionamiento de los diferentes órganos que ustedes han hecho ya en el curso de fisiología y también de lo que es patología y fisiopatología, porque habla de lo que es la inflamación como primer principio de la cirugía. También John Hunter hablaba sobre la ligadura de vasos arteriales en casos de aneurismas, por ejemplo, ¿no? Anatómicamente, pues, ¿quién irriga un aneurisma? Pues un vaso arterial, ¿no? Y le dio John Hunter un carácter científico a la cirugía, lógicamente, con esta fusión de lo que era la cirugía, la fisiología, la patología. Hunter. En lo que significa la anestesia y antisepsia, eso lo van a desarrollar más con los Olazábal, pero William Morton estableció una anestesia con éter que era utilizada por los odontólogos, lógicamente los que trabajaban en la boca, bueno, no se llamaban odontólogos, pero sí que trabajaban a nivel de la boca, ¿no? Cavidad bucal. Y que permitió pues el inicio de lo que significaba la cirugía con anestesia. Y lo que significa la cirugía antiséptica hasta antes de Joseph Lister, se consideraba la época prelisteriana porque todos los principios antisépticos que él en una forma muy empírica y escueta empezó a ilustrarnos, pues permitió que se elaboraran algunos principios como era la limpieza de las salas hospitalarias y hablaba ya sobre una cirugía limpia. En esto también nos ayuda un gran científico de aquellos tiempos, Luis Pasteur, que fue el que descubrió la teoría microbiana de las enfermedades, ¿no? La teoría anterior de los humores quedó reemplazada por la teoría microbiana de la enfermedad. Hasta la última gran pandemia de lo que significa los virus del COVID-19, ¿no? William Morton en lo que significaba su trabajo también a nivel hospitalario, ¿no? Justamente tratando una herida a nivel de la pierna. Y Luis Pasteur, que curiosamente ponen a ese personaje femenino en la parte posterior de la foto. Luis Pasteur era muy intuitivo, pero poco no escribía lo que hacía, pero quien se dio el lujo de escribir todo lo que hacía, incluso valores numéricos y demás, pues fue su esposa. De tal manera que ella llevaba un diario de lo que significaba el trabajo de Luis Pasteur en forma rutinaria y que básicamente permitió que se estableciera esta teoría microbiana de las enfermedades, ¿no? Se cumple el dicho, tras un gran hombre, una gran mujer, que permitió este desarrollo. En lo que significa la cirugía abdominal,
luego de estos conocimientos ya se empezó a hablar sobre manejo de los órganos como apéndice, vesícula, estómago, lo que significaban las hernias, que siempre han existido, ¿no? Pero que no tenían un manejo quirúrgico. Y también los problemas de obstrucción intestinal. Y ya lógicamente se empezó a hablar sobre lo que era la estructura intestinal, el catgut, que ustedes conocen, tripa de gato, que es la traducción, y que se empezó a manejar las heridas con este material que era extraído de la tripa del gato, ¿no? Y Charles Masburne, que en 1889 estableció el cuadro de lo que era la apendicitis, el diagnóstico, la incisión de Masburne, que es una longitudinal en posible acá derecha, y básicamente fue el que describió todo lo que eran los principios de la apendicitis. En 1989 estábamos nosotros todavía con algunos alumnos y celebramos los 100 años de Charles Masburne. Y Teodoro Birroth, que no se quedó atrás, en 1881 describió lo que eran las resecciones gástricas, que hasta la actualidad siguen sirviendo como una guía de lo que es las técnicas de Birroth 1, Birroth 2, que son las derivaciones de gastroduodenales, la Birroth 1, y la gastroyeyunal, la Birroth 2, que se utilizan también en otras series de manejo quirúrgico. Birroth, que aquí lo vemos con sus alumnos, lógicamente haciendo ya la clase, acá ya los ven con mandiles, lógicamente, y haciendo disecciones también, ya en pacientes también, lógicamente, ¿no? En los siglos XIX y XX se impulsó algo más, lo que es los principios de la fisiología y fisiopatología, y en esto fueron exponentes Mayende y Claude Bernard en Francia, y en Alemania Heidenheim. Justo Heidenheim fue el que impulsó el conocimiento de lo que era la formación de los residentes, de los alumnos, y la forma académica que debieran realizar el aprendizaje de los alumnos, lo que hacen ustedes ahora, lo que han hecho con el curso de anatomía, las prácticas en lo que era bioquímica, fisiología, etcétera, que se había visto un poco alterado por lo que es la pandemia, lógicamente, pero esperemos que pronto esto vuelva a la normalidad. William Halsted era profesor de cirugía en Estados Unidos y habló sobre lo que eran las reparaciones de hernias. Algunas técnicas de Halsted son aplicables en cirugía de hernias y también en el cáncer de mama, ¿no? La mastectomía radical de Halsted, por ejemplo, muchos de ustedes lo van a estudiar ahora, que vamos a hacer cirugía 1, que es patología de mama, y el uso de guantes de caucho, y volví a reiterar sobre una cirugía cuidadosa, William Halsted. Y tomó Halsted el modelo alemán de von Langenbeck, que hablaba sobre el sistema de residencia quirúrgica, es decir, que los futuros cirujanos tenían que seguir un sistema de residentado, de formación ya dirigida, especial, para las diferentes especialidades de lo que era la cirugía, ¿no? Y solo como anécdota, que una vez establecidos los premios Nobel, también el premio Nobel de cirugía, el primer premio Nobel de cirugía lo tuvo Theodor Kocher. Kocher, también, que lo vamos a ver en lo que es cirugía de tiroides, trabajó mucho en lo que era el bocio, el hipertiroidismo, y también sobre lo que era la fisiología, la fisiopatología, y también sobre la técnica quirúrgica. Pero en sus primeros principios pues tuvo algunas fallas y algunos pacientes que fallecieron, lógicamente. Pero después vamos a ver, cuando hagamos la clase de hipertiroidismo, por tempestad tiroidea. Pero esto sirvió para que Kocher planteara su técnica quirúrgica y encontró la solución. Entonces, esto le sirvió para recibir el primer premio Nobel, ¿no? En 1909. De Theodor Kocher. El avance de la cirugía también se ha visto
en otras especialidades como la neurocirugía, cirugía de tórax, que el doctor Montanche pues le va a ir diciendo lógicamente ahora en el curso de cirugía 2, donde más hacemos la cirugía torácica propiamente, pero por ahora en la cirugía vascular periférica, ¿no? La neurocirugía, las reparaciones de cráneo, la cirugía de corazón, que ya se empezó a hacer de los años 1967, con los famosos trasplantes, donde se empezaron a utilizar las técnicas de hipotermia y las bombas de circulación extracorpórea. Y por otro lado, para la recuperación de los pacientes, los respiradores a presión positiva, ¿no? Se utilizan para todos los pacientes que requieren ello. Sobre el trasplante de órganos, ya hemos dicho los cirujanos hindúes que trabajaron mucho sobre lo que era cirugía de labio leporino y cirugía de nariz con las rinoplastías, también hablaban sobre trasplantes de piel. Harrison hizo en 1907 un cultivo de células y hablaba sobre explante o trasplante en cierta forma, ¿no? Y Alexis Carrel en 1912 recibió también un premio Nobel por la sutura de vasos sanguíneos con la técnica de espatulación. Cuando hagan cirugía vascular arterial van a ver pues que las anastomosis de los vasos arteriales no se hacen pues en forma longitudinal ni tampoco transversal, ¿no? Se utiliza una técnica de espatulación. Muy interesante porque con 3-4 puntos prácticamente la arteria restablece su circulación. Y ello se ha utilizado, pues, lógicamente, en toda la que es la cirugía vascular. Y solo por mencionar, como les dije, en 1967, Christian Barnard fue publicación a nivel de todo el mundo, pues que todavía llegaban por los periódicos, la agencia France Press, me acuerdo, por radio. En aquellos tiempos no había internet, no había YouTube, no había estas cosas, ¿no? Pero hablábamos en Sudáfrica, se hizo el primer trasplante de corazón. Y con el grupo, ¿no? Grupo de Barnard. Bueno, Barnard lo presidía, él, básicamente todo su grupo fue el que tuvo el éxito en esta cirugía. Alexis Carrel, Christian Barnard. Y esta foto pues apareció en El Diario del Pueblo, me parece. Llegó pues con mucha posterioridad, pero que nos llegó esa operación que estaban haciendo, ¿no? En la cirugía moderna lo que nos interesa es actualmente lo que es la cirugía de invasión mínima, lo que ustedes están escuchando hablar, las técnicas microscópicas, lo que significa la cirugía de mínima invasión como la cirugía laparoscópica, y lo que es la cirugía de día, ¿no? Que básicamente son pacientes que se operan y pues ya están en la casa a las pocas horas de cirugía. Y también la robotización, ¿no? Que se ha logrado. En Lima, por ejemplo, ya hay un robot de cirugía a distancia. En México, Argentina, Brasil, pues hay bastantes, ¿no? Y que básicamente en la cual se hace pues una cirugía mediante robots, pero que el cirujano actúa en otro lugar, básicamente, ¿no? Es muy interesante. Esto se vio un poco bloqueado en lo que significa su avance por la pandemia y demás, pero esperemos que en los próximos años vuelva a tener un realce mayor. Y la microcirugía que ya se empezó a hacer, lógicamente, hace 3 días estaba pues yo operando y miraba que mis colegas cirujanos oftalmólogos estaban haciendo la cirugía, yo estaba mirando en la pantalla del monitor cómo estaban haciendo la cirugía, ¿no? Y muy interesante, ellos miran por el microscopio, pero yo estaba mirando la cirugía en la pantalla del monitor. Eso permite, lógicamente, un gran avance, porque ahora todo lo que es cirugía, microcirugía, también se ha logrado complementar con lo que significan los monitores de cirugía laparoscópica. Básicamente la cirugía ha tenido un gran avance. Y la nanotecnología, que es un sistema quirúrgico automatizado, se habla de los microchips, por ejemplo, que pueden ser insertados a nivel venoso arterial en las personas y que podrían actuar en ciertos casos, ¿no? En algún tipo de enfermedades de repente. Hay una foto de lo que es cirugía laparoscópica, microscópica, cirugía arterial y la robotización que estamos hablando, ¿no? Porque con el implante de
pequeños robots a nivel de la sangre, ¿no? Bien, pasamos brevemente a lo que es la cirugía en el Perú y Arequipa. Si nosotros tomamos el modelo de lo que es la cirugía peruana, lógicamente podríamos retornar a aquellas épocas de lo que significa la cirugía, lo que significaban los paracas, que nos han dejado pues una amplia gama de cráneos con trepanaciones. Incluso no solamente los cráneos, sino los instrumentales. Y aquí en Arequipa, como vamos a ver en Tomaca, en Chivay, en la zona de Chivay, en el valle de Tambo también, en algunos instrumentos que se han utilizado en las cirugías en aquellos tiempos, ¿no? Esa foto de Arequipa es una foto muy antigua, todavía no había la avenida La Marina. Como les mencionaba, en lo que significa Tomaca, Valle Costeño de Majes, provincia de Castilla, se hallaron cráneos y también se hallaron un chumi de bronce, cuchillos alargados, bisturí, estiletes, uno labrado en hueso y con cabezal tallado y agujas de obsidiana. Entonces se dijo, ¿estos instrumentales son mágicos religiosos o son mágico-quirúrgicos? Haciendo el estudio de carbono 14 se vio que eran del 300 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Esto fue aportado por el doctor Max Neira, un colega que aportó todo ese instrumental. Él era originario de aquel lugar y pues se interesó, ¿no?, al encontrar estos hallazgos y nos proporcionó pues todos estos materiales para lo que significaba la cirugía y la medicina en Perú y en Arequipa. Arequipa en la época pre-inca e inca, básicamente de lo que nos queda de conocimiento de aquellas épocas, el manejo de las hierbas y plantas que hasta la actualidad se utilizan, ¿no? Yo creo que sus abuelitas, por ejemplo, le dice, por ejemplo, alguna de ustedes le dice, abuelita, me está oliendo la barriguita. Barriguito, tómate tu mate de hierbabuena. Sí, pues cierto. No solamente la buscapina tiene pues su efecto, ¿no? El matecito de hierbabuena, que es muy, por eso se llama hierbabuena, ¿no? Y así una serie de plantas que servían y sirven en la actualidad para lo que significa la cirugía también tradicional de lo que significa nuestra Arequipa y nuestro Perú, básicamente. Las medidas sanitarias y de salud pública, que básicamente en la época precolombina no se conocían mucho, pero que en la época inca sí se empezaron a establecer muy bien, ya los sistemas de drenaje y demás y de llegada de agua pues eran muy bien conocidos. Y esta ambientación y el medio ecológico fue escrito por Carlos Monge y Fray Bartolomé de las Casas en sus escritos. Esta es una foto de lo que se encontró en aquel, un dibujo básicamente, ¿no?, de lo que se encontró en Tomaca, Aplao, Castilla. Estas son algunas imágenes de lo que significaba nuestra cultura inca, donde nos dejaron pues un legado tremendo de lo que significa, sujeto con, lógicamente, unas lesiones a nivel de los ojos, ¿no?, unas cataratas muy marcadas, lógicamente. Y en todos los materiales que nos han dejado de tipo cerámico, allí básicamente se establecen muchos esquemas y dibujos de lo que significaba la medicina y la cirugía de aquellos tiempos. Es un pucará que lo tenía el que mandaba en el lugar, ¿no? Y esto también es digamos, una cerámica de lo que significaba un parto, ¿no?, en posición sentada, lógicamente el obstetra, si podríamos llamar, en la parte posterior, pues ayudando en la expulsión del bebé, y una persona pues en la parte inferior, ¿no?, recibiendo al bebé, ¿no?, que está produciéndose el parto. Y así, pues todas las culturas, ¿no?, Chavín, Paracas y demás, Tiahuanaco y demás, pues nos han dejado pues un amplio legado en lo que significa este material que habla mucho sobre las prácticas de lo que era la medicina y la cirugía en aquellos tiempos. Este cráneo alargado que también se encontró, que lógicamente se decía que podía ser de aquellos los curacas o los que eran
los elegidos en la época incaica para ser los sacerdotes, digamos, ¿no? Que servían de orientadores a los gobernantes. En Tiahuanaco y también en Puno también lógicamente se pueden encontrar en Siyustani, por ejemplo, nuestras chulpas de Siyustani que se conocen, en las cuales también habían técnicas de momificación y allí pues enterraban básicamente a grandes personajes de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, los tradicionalistas decimos que todo estuvo muy bien, hasta que llegaron los españoles. Llegamos, digo, porque un antecesor mío viene de Castilla, España, y lógicamente con la llegada de Colón pues, a las Indias Americanas y con las posteriores incursiones de personas generalmente no muy correctos, pues sembraron pues en muchos lugares el terror básicamente, lo que significa la América de aquellos tiempos, ¿no? Yendo a España, en Valencia que le decía, en 1190 funda la primera universidad, y en Castilla, que le mencionaba de donde yo vengo, mis antecesores en 1265, Alfonso X el Sabio, tenía mucha relación con profesores judíos y árabes, y como ellos tenían pues en cierta forma un conocimiento un poco más exhaustivo sobre lo que era medicina y cirugía, pues establecieron esta Academia de Castilla. El Tribunal de Alcaldes Examinadores, con Juan II, ya permitió, con la llegada de los Reyes Católicos, la realización de autopsias. Y aquella cirugía de los barberos que se estableció en la Edad Media, que también se produjo en España, lógicamente, que básicamente era solamente también en España una escuela práctica. Ya dijimos la aparición de la imprenta y que sirvió pues para Dino de Luz y establecer su primera guía para los estudiantes, ¿no? En 1532 llegan los españoles a Perú, ¿no? Con la llegada de Pizarro, Almagro, que lógicamente pues se repartieron básicamente nuestros territorios. Se produjo básicamente un mestizaje cultural, pero también pues, una gran agresión a lo que era nuestra cultura, ¿no? Básicamente. Ustedes saben bien la historia de Atahualpa y su muerte y todo lo demás, ¿no? El árbol de la quina, por ejemplo, que se utilizaba aquí para la malaria, se distribuyó la misma, aunque ustedes no lo crean, era como la aparición del moderno virus del COVID-19. Digamos que las vacunas nos debieron mandar en forma gratuita, ¿no? Esta se ha vendido a los diferentes países y gobiernos. En cambio, el Perú es muy buena gente, el gobierno de aquel tiempo dijo, no, si sirve para la malaria, pues regalemos básicamente, y se produjo una desforestación de los árboles de la quina, que básicamente eran en la zona de Ayacucho, Huancayo, para poderla regalar para el tratamiento de la malaria en otros lugares. Muy dadivosos, ¿no? Nuestros antiguos gobernantes. Colón en su primer viaje habla del maestro Juan y el cirujano Alonso, y en su segundo viaje ya habla sobre un doctor Diego Álvarez, médico que vino, también era investigador en biología y que lógicamente vino ya a las Américas a realizar investigación en lo que era la biología de nuestros lugares, de nuestra América. Y se describe que Francisco López fue el primer cirujano español en el Perú. Francisco López y el árbol de la quina. En Arequipa hablamos de algunos médicos antiguos. En 1539, por ejemplo, de Juan de Nava, que también se dice que era cirujano. Felipe II en 1573 nombró a los profesores de estos lugares básicamente a lo que eran los religiosos, básicamente. En el hospital en Arequipa, por ejemplo, el hospital de San Juan de Dios, en la calle de San Juan de Dios, en lo que es
el edificio de La Moderna. Ahí había pues un hospital de San Juan de Dios que yo lo he conocido cuando era muy pequeño, me acuerdo, yo estaba en un colegio ahí en Palacio Viejo y me iba y me gustaba entrar a ese lugar porque habían algunas, entre las ruinas, ¿no? Habían algunos eh, artefactos de medicamentos y demás. Luego el Hospital de San Juan de Dios, pues gracias al aporte de la señora Hortensia Espinosa de Salinas y su esposo, el señor Salinas, pues construyeron el Hospital de San Juan de Dios, donde actualmente existe, ¿no? Que fue una donación y sirvió, desde, ya les digo, pues, para la atención de niños de escasos recursos. Un poco ha cambiado la tradición de lo que fue su principio. También se habla sobre el licenciado Marco Antonio, del Hospital de Nuestra Señora de los Remedios. El Consejo de Indias en 1600 autorizó a los hermanos de San Juan de Dios la administración de hospitales y en 1664 en Arequipa el Hospital de San Juan de Dios que les mencionaba. Y había un hospital que era para los pacientes con tuberculosis o con lepra y que quedaba en la zona de lo que ahora es Apima, lo que es el parque de Apima. Allí había un hospital que eran básicamente unas construcciones de sillar blanco y se le llamaba el Hospital de San Camilo de Letis, que se le llamaba también el Hospital de los Agonizantes. Cuando solo existía la ruta de la Avenida Jesús, que iba justamente a los Baños de Jesús y a la zona de Chihuahua y demás, hacia el este, pues a lo lejos se miraba pues estas construcciones, ¿no? Nadie se acercaba porque lógicamente era considerada zona infectada. En la República, luego de 1848, aquí en Arequipa, se establece la beneficencia pública con Luis Gamio como mayordomo de la misma. Y en 1912 el Hospital de San Juan de Dios dejó de atender por disposición del gobierno de aquel tiempo. Y el Hospital Goyeneche empezó su construcción como un legado de la familia Goyeneche. Y en 1912 se inauguró el pabellón de infecto contagiosas. Básicamente el Hospital Goyeneche, donación de la familia Goyeneche, que hasta la actualidad tiene una donación de más de $1 millón, entre comillas, para continuar con la construcción, pero por problemas legales no se puede utilizar el mismo. Hasta la fecha está entrampado el asunto legal. Su inicio de construcción fue en 1904 con el gobierno de José Pardo y en febrero de 1912 fue a llenar el vacío que dejó la dejada de atención de los sacerdotes, los hermanos de San Juan de Dios. Y en su época, pues, este hospital fue catalogado como uno de los mejores hospitales de Sudamérica, porque pues para aquella época fue un hospital muy moderno, ¿no? Se utilizó el sillar a lo ancho, no a lo largo, sino a lo ancho, lo cual da unas paredes muy, muy fuertes y resistentes que hasta la fecha ha servido para que resistan. El problema del Hospital Goyeneche fue que como fue construido en un lugar, en una zona de falla geológica. Esta falla geológica viene de lo que era el Canal 2, lo que es la calle Don Bosco, pasa por la zona de lo que es el Hospital Goyeneche, pasa por la UNSA y llega hasta lo que es la Facultad de Medicina de la UNSA. Hay una falla en ese lugar, falla geológica. Entonces, por eso que el terremoto de 1958 y el 60 pues le hizo bastante daño a este Hospital Goyeneche, ¿no? Este es el frontis del Hospital Goyeneche. La parte central era una iglesia construida con mármol italiano, enchapes de oro y plata, etcétera, en su altar, y lógicamente muy, muy bien cuidada, ¿no? Habían unas monjitas que utilizaban unas tocas muy alargadas, que actualmente hay un monumento allí delante de lo que es el Hospital Goyeneche, y que yo en mi niñez todavía alcancé a conocer algunas de ellas, ¿no? Muy, muy niñita, lógicamente. Mi señora madre pues me llevaba a este hospital y tuve oportunidad de ver estas madrecitas, ¿no? Todas eran extranjeras, alemanas la mayoría, italianas otras y demás. Peruanas casi no había. Muy interesante. Algunos médicos de Arequipa, por resaltar, Ladislao Corrales,
Jacobo Dixon Hunter, José Polar, Luciano Bedoya, José Morales Alpaca, que inventó los forceps morales y que hasta la actualidad también se utilizan. Y realizó la primera traqueostomía también, ¿no? Allí en el Hospital Goyeneche. Manuel Pérez Araníbar, Constantino Carvalho, que se dice que practicó la primera colecistectomía y primera histerectomía. Edmundo Escomer, ustedes lo conocen, ¿no? Miembro de sociedades científicas, un hospital de Arequipa lleva su nombre, el Honorio Delgado, también llamado el campeón del psicoanálisis, también psiquiatra, también un hospital lleva su nombre, ¿no? En 1910 se fundó la primera Sociedad Médica de Arequipa y la primera Sociedad Médico-Quirúrgica. El Hospital Obrero se fundó el 25 de noviembre de 1944, justo dando impulso al grupo poblacional que empezó a surgir en la industria de Arequipa, cuáles eran los trabajadores obreros. Su primer director fue don Juan Phillips. Y luego de producido el terremoto de 1958, en el gobierno de Manuel Odría se inició la construcción del Hospital Honorio Delgado, que se fundó el 18 de julio de 1960. Su primer director fue don Carlos López Oré. Este hospital tenía 825 camas muy bien distribuidas, relojes luminosos con claves para llamar a cada médico, etc. Una cosa muy interesante. Y el primer subdirector de este hospital fue pues mi querido tío don José Tamayo Calderón. El Hospital del Empleado, que ustedes lo conocen, con lo que es de salud ahora Hospital Nacional CASE, se fundó el 2 de abril de 1962 con su primer director, don Francisco Guerrero Burga. Su hijo, el doctor Guerrero, fue decano de la Facultad de Medicina en algún tiempo. El Hospital Honorio Delgado, el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. La enseñanza de la medicina en Arequipa primero fue pues en lo que significa el Colegio Nacional de Independencia, que quedaba en lo que es el portal de San Agustín y la calle San Agustín, y luego en el Colegio San Francisco. Y la primera Facultad de Medicina de los años 1866 en Arequipa, que básicamente funcionaba en este lugar. Y en Arequipa, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, la moderna facultad del año 1953, y luego nuestra querida Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Que actualmente ustedes están, digamos, en este momento participando de la misma, ya están en el 7º semestre y vamos avanzando en lo que significa nuestra formación. Nuestra misión como médicos, conservación de la naturaleza. No nos olvidemos de esto, primum non nocere, no hacer daño. Y la segunda, nuestro planeta Tierra, que es nuestro único hogar, mírenlo así, actualmente se pelean rusos y los ucranianos, pero miren, este es nuestro sistema solar, el tercer planeta, que es nuestra Tierra, y miren más en chiquitito nuestro sistema solar en la Vía Láctea. Un pequeño puntito por ahí está perdido nuestro planeta Tierra. Un pequeño minúscula partícula de tierra, ¿no? Que en este inmenso universo. No nos consideremos tan grandes, no somos pequeños en el universo. El único grande es Dios, lógicamente. Bien, muchachos. Todavía protejámonos del COVID-19, muchachos. Todavía hay casos, ¿eh? Tengamos cuidado. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Aló, muchachos? Por mi parte, doctor, no. Muy bien, no hay preguntas. Muy bien, ya con su delegada coordinamos para pasarle esta clase también, que no la tienen ya. Y sobre lo que les he comentado, ¿no? La guía de prácticas de cirugía 1, que también se las voy a enviar a su delegada, por favor que me escriba.
para que les haga llegar también a todos ustedes. Realícenla. Un consejo para los que no están conmigo, grupo 2-3. Muy bien, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes y cualquier cosa también estoy a sus órdenes. En lo que significa mi grupo de práctica, que es el 2 del grupo 1, entre comillas, trataremos de coordinar para que hagamos la práctica. Justamente me llamaron en la mañana del Tribunal de Honor. Yo tengo los días lunes y viernes Tribunal de Honor. De tal manera que el lunes y martes el colega que participe conmigo en la docencia se hará cargo del mismo, ¿no? Y yo haré las prácticas los días miércoles y jueves correspondientemente. Yo me pongo de acuerdo ya con su compañera que ayer me llamó y nos vamos a poner de acuerdo para la práctica. Muy bien, muchachos. Y no se olviden, como les menciono, a los que les toque conmigo, hacer su guía de prácticas ya desde el comienzo para que podamos hacer la revisión en cada grupo que tengamos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Desearles suerte nada más, que todos logremos nuestros anhelos, que avancemos bien en lo que significa nuestro curso de cirugía 1 y que no tengamos mayormente inconvenientes. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención y muchas gracias. Gracias, doctor.